El aire en la alcoba de don Álvaro de Mendoza era pesado y dulce, una mezcla empalagosa del perfume de las flores nocturnas y el ron derramado de una copa de cristal que yacía intacta sobre la mesa de caoba. El hacendado reposaba en su gran cama con dosel, los ojos de vidrio abiertos hacia el techo de madera oscura, como si contemplara una revelación final. Todo en la habitación sugería una paz imperturbable, desde las sábanas de lino sin arrugar hasta la pistola de chispa, cargada y lista, sobre su mesita de noche. Solo un detalle rompía la quietud de la escena. Su cabeza estaba girada en un ángulo imposible, el cuello fracturado con una precisión tan brutal como silenciosa. No había señales de lucha, ni una silla volcada, ni una alfombra desordenada. Quienquiera que lo hubiera hecho, no había entrado para robar o para pelear. Había entrado para ejecutar una sentencia, con una fuerza que no pertenecía al mundo ordenado de los hombres, y luego se había desvanecido como un fantasma. La primera luz del amanecer, una línea pálida y enfermiza en el horizonte, se filtró por los postigos entreabiertos. Una joven esclava entró en silencio, llevando una bandeja de plata con el café matutino de su amo. El grito que se formó en su garganta nunca salió. Fue ahogado por un terror tan absoluto que le robó el aire de los pulmones. La bandeja cayó con un estrépito metálico que resonó por el pasillo vacío, rompiendo el silencio sagrado de la casa principal. La muchacha retrocedió, tropezando con sus propios pies, con los ojos fijos en la figura inmóvil de la cama. Vio la puerta, cerrada con el pesado cerrojo interior que solo don Álvaro podía correr. Vio las ventanas intactas. Vio al hombre más poderoso que conocía, un dios en su pequeño mundo, reducido a un muñeco roto. La lógica se hizo añicos. El miedo que sintió no era solo por el hombre muerto, sino por la inexplicable naturaleza de su muerte, un acto de magia oscura en el corazón mismo del poder. El sonido de la campana de la plantación rasgó el aire húmedo de la mañana, pero no era el llamado rítmico y constante al trabajo. Era un repique frenético, desigual, un martilleo de pánico que levantó a todos, desde los capataces en sus barracas hasta los esclavos en sus bohíos. El capataz mayor, Morales, fue el primero en llegar a la casa grande. Era un hombre curtido, con una crueldad metódica tallada en el rostro, y su ambición era tan afilada como el machete que llevaba al cinto. Entró en la alcoba sin esperar permiso, sus botas sucias manchando las alfombras persas. Observó el cuerpo de don Álvaro, la habitación, la ventana. Sus ojos no mostraron pena, sino una evaluación rápida y fría, como un depredador que mide el tamaño de un territorio recién disponible. El caos era una oportunidad. La muerte de su amo no era una tragedia, era una vacante. Su primera orden, ladrada a los hombres que se agolpaban en la puerta, fue clara y dura. Nadie entra, nadie sale. Cierren el ingenio. Encuentren al asesino. La búsqueda comenzó con una arrogancia ciega. Morales y sus hombres asumieron que el ataque debía provenir del exterior. ¿Un hacendado rival? ¿Bandidos que se habían adentrado demasiado desde los caminos reales? Interrogaron a los guardias nocturnos, quienes juraron que ningún extraño había cruzado los muros de la sombra. Revisaron las cerraduras, los muros perimetrales, buscando cualquier indicio de una brecha en la seguridad de la fortaleza que era la plantación. La posibilidad de que la amenaza hubiera surgido desde adentro era tan remota que ni siquiera se consideró seriamente. Los esclavos eran herramientas, ganado. Podían ser desobedientes, podían intentar huir, pero la idea de que pudieran organizar y ejecutar un asesinato tan preciso y audaz contra su dueño era simplemente impensable. Era una falla en la imaginación de los opresores, una creencia fundamental en su propio poder y en la supuesta inferioridad de aquellos a quienes subyugaban. Esa ceguera sería su perdición. Fue un capataz menor quien notó la discrepancia. Mientras se realizaba un recuento apresurado de los esclavos en el barracón principal, todo parecía estar en orden. Los números cuadraban, las caras asustadas eran las de siempre, pero alguien recordó que no todos dormían allí. Los bienes más preciados de don Álvaro, sus dos luchadores invencibles, los gigantes gemelos conocidos como los titanes de la sombra, tenían un recinto separado cerca de los establos,
un privilegio ganado con sangre en el foso de peleas. Cuando llegaron allí, encontraron la puerta de hierro abierta, sin forzar. Las pesadas cadenas con las que los aseguraban por la noche yacían en el suelo de tierra. Los grilletes abiertos. Kael y Yaro no estaban. La noticia llegó a oídos de Morales como un susurro helado. La conexión era tan absurda que provocó risas nerviosas entre algunos de sus hombres. Esas bestias eran pura fuerza bruta, incapaces de un pensamiento complejo. ¿Cómo podrían haber burlado a los guardias y superado un cerrojo interior? Morales despidió a sus hombres con un gesto brusco y regresó solo a la alcoba del difunto. El aire seguía cargado con el olor de la muerte y el perfume. Se paró junto a la cama y observó de nuevo el cuello de don Álvaro. La fractura era limpia, un acto de fuerza descomunal pero controlada. No la furia ciega de una bestia, sino la aplicación precisa de una palanca letal. Luego, su mirada se posó en la ventana. No estaba rota, solo abierta, y a través de ella, más allá de los campos de caña que se extendían como un mar verde, se alzaba la pared oscura y enmarañada de la ciénaga de Zapata, un lugar al que los hombres cuerdos no entraban, un laberinto de manglares y fango que se tragaba a los fugitivos. En ese instante, la incredulidad de Morales se evaporó, reemplazada por una certeza fría y afilada. Comprendió la fuerza, el método y el destino. La caza no sería por un asesino común, sería por dos monstruos que habían decidido dejar de ser juguetes. Antes de continuar, diga desde dónde está mirando. Y si esta historia ya lo atrapó, considere suscribirse. Mañana, la próxima no será más ligera. Mientras el pánico se convertía en una cacería organizada en la sombra, Kael y Yaro ya se movían por un mundo diferente. La niebla del amanecer se aferraba al suelo, envolviendo los troncos de los árboles y amortiguando todos los sonidos. Se deslizaban entre la vegetación con una fluidez que desmentía su enorme tamaño. Sus pies desnudos no dejaban huellas en la alfombra de hojas húmedas. No hablaban, no se miraban, pero cada uno de sus movimientos era un reflejo del otro, una danza silenciosa perfeccionada a lo largo de una vida de dependencia mutua. No llevaban armas ni provisiones, no las necesitaban. Sus cuerpos eran arsenales y el pantano era su despensa. No había miedo en su semblante, solo una calma inquebrantable, la serenidad de quienes han tomado la única decisión posible y ahora solo les queda caminar hacia sus consecuencias. Eran dos fantasmas que se desprendían del mundo de los hombres, dejando atrás solo un cuerpo roto y una leyenda por nacer. Llegaron al borde. Detrás de ellos quedaban los campos de caña de azúcar, un símbolo geométrico y ordenado de su opresión. Delante, la ciénaga de Zapata se abría como una boca de fauces verdes y enredadas. Para los hombres de la plantación, ese era el fin del mundo, un infierno de insectos, serpientes y fiebres. Para Kael y Yaro, era la única puerta a la libertad. Se detuvieron un instante en esa frontera invisible entre el orden y el caos. Intercambiaron una única mirada, una comunicación completa que no requería palabras. En ella había un reconocimiento del pasado que quemaban y del futuro incierto que abrazaban. Luego, sin vacilar, dieron un paso adelante y fueron devorados por la penumbra del manglar. La densa vegetación se cerró tras ellos, borrando su rastro al instante. La cacería estaba por comenzar, pero los perseguidores aún no sabían que el tablero de juego había sido invertido y que ellos ya no eran los cazadores. Eran la presa. El primer tañido de la campana no era un despertar, sino una interrupción. Cortaba el denso sueño de los barracones como un cuchillo, pero en el recinto de Kael y Yaro, el sonido llegaba amortiguado, un eco lejano del mundo que los poseía. Su despertar era un ritual silencioso, ajeno al metal que dictaba las horas. No necesitaban la campana. Sus cuerpos, afinados por años de disciplina brutal, se regían por un reloj interno, uno que medía el pulso de la humedad en el aire y el ángulo de la primera luz enfermiza que se colaba por los barrotes de su celda. Se movían al unísono, como si una sola mente habitara dos cuerpos. Kael se sentaba primero, con la espalda recta, los músculos de su torso dibujando sombras en la penumbra. Un segundo después, Yaro hacía lo mismo, un reflejo perfecto. Sus ojos no se encontraban,
No hacía falta. La jornada había comenzado en el silencio que compartían, un lenguaje más profundo y antiguo que cualquier palabra. Las cadenas no eran un castigo, eran una pieza de gestión de activos, pesadas, de hierro forjado, unían sus tobillos a un grueso anclaje de metal hundido en el suelo de tierra apisonada. No estaban diseñadas para infligir dolor, sino para recordarles su condición. Eran una inversión, demasiado valiosa para ser dejada al azar. Cada mañana esperaban el sonido de las botas de Morales aplastando la gravilla del exterior. Era el único sonido que rompía su calma matutina. El chirrido de la llave en la cerradura, el gemido del pesado cerrojo al correrse. Los grilletes se abrían con un chasquido metálico que resonaba en el pequeño espacio. Kyle y Yarrow se ponían de pie, estirando sus masivas figuras hasta casi tocar el techo bajo de su encierro. No había gratitud ni resentimiento en sus rostros, solo una aceptación vacía, la paciencia de una montaña que espera que el viento termine de erosionarla o que una tormenta finalmente la parta en dos. Morales entraba sin anunciarse, su presencia llenando el recinto con el olor a tabaco rancio y autoridad cruel. Nunca les hablaba directamente. Se dirigía a ellos como si fueran animales de tiro, con gruñidos y gestos bruscos. «Fuera», ordenaba, señalando con la barbilla hacia la puerta abierta. Los gemelos salían al patio de entrenamiento, un círculo de tierra batida rodeado por una alta empalizada de madera. El aire de la mañana era espeso y pegajoso, pero para ellos era un alivio después de la quietud de su celda. Aquí, bajo el cielo abierto, podían moverse. La libertad era una ilusión, pero el espacio era real. Morales los observaba desde la sombra del establo, con los brazos cruzados, su mirada evaluando cada músculo, cada movimiento. No buscaba humanidad, buscaba fallas en la maquinaria, cualquier signo de debilidad que pudiera costarle a don Álvaro una apuesta. Para él, eran la encarnación de la fuerza, una fuerza que él controlaba. Su entrenamiento no era un espectáculo de violencia, sino una demostración de poder controlado. No luchaban entre sí. Esa línea se había cruzado una vez, y nunca más. En su lugar, movían objetos de un peso imposible. Troncos de ceiba que requerirían una yunta de bueyes, rocas arrancadas del lecho del arroyo cercano. Era un trabajo brutal, diseñado para mantener sus cuerpos en un estado de preparación perpetua. Pero en esa tarea, demostraban su verdadera naturaleza. Kyle, el estratega, estudiaba el objeto, encontraba su centro de gravedad, planeaba el levantamiento con una precisión de ingeniero, comunicaba el plan a Yarrow con un simple movimiento de cabeza, una tensión en el hombro. Yarrow, el ejecutor, aplicaba la fuerza, una fuerza descomunal, pero nunca desperdiciada. Cada fibra muscular se contraía con un propósito, en perfecta sincronía con su hermano. Levantaban, movían y depositaban la carga con una fluidez que desmentía el esfuerzo hercúleo. Los otros esclavos los observaban desde la distancia, desde los campos de caña o los secaderos. Sus miradas eran una mezcla compleja de miedo, respeto y una profunda tristeza. Kyle y Yarrow no eran como ellos. Estaban apartados, aislados por su propia fuerza. No compartían las canciones de trabajo ni las historias susurradas en la oscuridad de los barracones. Su mundo se había reducido a su celda, el patio de entrenamiento y la presencia constante del otro. Eran un mito viviente dentro de la plantación. Los titanes de la sombra, una leyenda para el entretenimiento de los amos, pero un recordatorio doloroso de la fuerza que podía ser doblegada y enjaulada. Para los demás, eran un símbolo de lo que el sistema podía crear, seres de un poder inimaginable, convertidos en meros instrumentos, en propiedad. Su existencia era una advertencia silenciosa contra cualquier sueño de rebelión. Su dieta era tan controlada como su entrenamiento. No comían las sobras o las raciones de harina de maíz del resto. Recibían porciones medidas de carne, yuca y plátano, el combustible necesario para mantener el rendimiento de la máquina. La comida se les entregaba en cuencos de madera, sin cubiertos. Comían con las manos, en silencio, sentados en el suelo de su recinto. Nunca comían con voracidad. Cada bocado era consumido con la misma deliberación que aplicaban a sus tareas.
Era un acto de supervivencia, despojado de cualquier placer. Mientras comían, sus ojos recorrían el perímetro, notando los pequeños detalles que los demás ignoraban: el patrón de vuelo de un pájaro, la forma en que el viento movía las hojas de los árboles, la posición de los guardias en sus puestos de vigilancia. Su sumisión era una máscara. Detrás de la aparente simpleza animal, sus mentes estaban constantemente analizando, mapeando, aprendiendo. El aislamiento era su estado natural. No hablaban con nadie y nadie se atrevía a hablarles. Los capataces les ladraban órdenes, pero nunca esperaban respuesta. El silencio de los gemelos era tan imponente como su físico. Se había convertido en una armadura, una fortaleza impenetrable donde guardaban lo único que les pertenecía: sus pensamientos, sus recuerdos, su vínculo. Este silencio era malinterpretado por sus captores como una señal de estupidez, de una mente rudimentaria, incapaz de un pensamiento complejo. Creían que su inteligencia residía únicamente en sus músculos. Esta percepción errónea era el mayor error de don Álvaro y sus hombres. No veían que el silencio no era vacío, era una forma de escucha, era la calma antes de una tormenta que llevaba 22 años gestándose en el interior de dos almas gemelas. A veces, don Álvaro de Mendoza bajaba de la casa grande para inspeccionar su más preciada posesión. Llegaba a caballo, vestido de lino blanco impecable, un contraste absurdo con el lodo y el sudor del ingenio. No se acercaba demasiado. Los observaba desde una distancia segura, como un coleccionista que admira una estatua peligrosa. Hablaba de ellos con Morales, no a ellos. Están en su mejor momento, Morales, decía, su voz cargada de una arrogancia propietaria. El hacendado de San Juan no tendrá ninguna oportunidad. Para él, Cael y Yaro no eran hombres. Eran la garantía de sus ganancias en las peleas, el símbolo de su poder, la envidia de otros hacendados. Su valor se medía en pesos de oro y en el prestigio que le otorgaban en el círculo de la élite colonial. Eran el pináculo de su colección de seres humanos. En esos momentos, la quietud de los gemelos se volvía casi sobrenatural. Permanecían inmóviles bajo la mirada de su amo, con la cabeza ligeramente inclinada en un gesto de sumisión que habían perfeccionado hasta convertirlo en un arte. Sus rostros eran máscaras de piedra, impasibles, pero por dentro una furia fría ardía con una intensidad constante. Recordaban el origen de su pacto silencioso, la arena de un foso improvisado, a los 12 años, cuando don Álvaro, en un capricho borracho, los había obligado a luchar entre sí por primera vez. Recordaban el sabor de la sangre del otro, el crujido de los huesos, el horror en los ojos de su hermano. Ese día, algo se rompió y algo se forjó en acero. Juraron, sin palabras, que nunca más serían el arma del uno contra el otro, y todo el odio que debería haberse dirigido a su gemelo se redirigió y se concentró, como un rayo de sol a través de una lupa, sobre el hombre de lino blanco. La rutina diaria rara vez se rompía, pero a veces incluía un viaje al borde de la ciénaga de Zapata. Para los hombres de la plantación, el pantano era un lugar tabú, una frontera con el infierno llena de fiebres, bestias y leyendas de esclavos fugitivos devorados por el fango. Pero para don Álvaro era un campo de entrenamiento perfecto. Obligaba a los gemelos a realizar ejercicios en sus límites, vadeando aguas turbias o corriendo por senderos resbaladizos. Creía que la dureza del entorno forjaría en ellos una resistencia aún mayor. Los capataces los vigilaban desde tierra firme, nerviosos, con los mosquetes listos, temerosos de los peligros que se ocultaban en la vegetación. No entendían que estaban llevando a los gemelos a su único santuario posible. Mientras los guardias maldecían a los insectos y miraban con aprensión las sombras del manglar, Cael y Yaro aprendían. Sus sentidos, ya agudos, se adaptaban al lenguaje del pantano. Aprendieron a distinguir el sonido de una serpiente deslizándose del susurro del viento en la hierba cortante. Aprendieron qué raíces eran firmes bajo el agua y qué parches de tierra ocultaban arenas movedizas. Memorizaban los senderos de los cocodrilos, los lugares donde crecían plantas medicinales, las fuentes de agua dulce que se filtraban desde la piedra caliza subterránea. No miraban el pantano con miedo, sino con una curiosidad profunda
y analítica. Kael mapeaba mentalmente el terreno, mientras Yarrow memorizaba las sensaciones físicas, la textura del lodo, la temperatura del agua, la fuerza de las corrientes. Estaban construyendo un mapa de escape en sus mentes, un arma que sus captores les estaban entregando sin saberlo. La ciénaga era un reflejo de su propia existencia interior. Era un lugar de una complejidad oculta bajo una superficie caótica y amenazante. Un ecosistema donde la supervivencia dependía del conocimiento silencioso, de la paciencia y de la capacidad de usar el entorno a favor de uno. Los capataces solo veían un laberinto mortal. Los gemelos veían un sistema de caminos, refugios y recursos. Sentían una extraña afinidad con ese lugar indómito. En el corazón de la opresión ordenada de la plantación, la ciénaga representaba una forma de libertad salvaje, una promesa de que existía un mundo más allá de las cercas y las campanas, un mundo con sus propias reglas, reglas que ellos estaban aprendiendo a dominar mientras fingían ser simples bestias de carga. Cada visita era una lección, y ellos eran los alumnos más aplicados. El regreso a la plantación se sentía como volver a entrar en una jaula más pequeña. El aire parecía más pesado, los sonidos más ásperos. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los campos de caña, dibujando barrotes sobre la tierra. La jornada de trabajo terminaba para todos con el último toque de campana. Los esclavos de campo regresaban a sus barracones, sus cuerpos exhaustos, sus espíritus embotados por el trabajo monótono y agotador. Para Kael y Yarrow, el final del día significaba el regreso a su recinto, al círculo de tierra y a las cadenas que los anclaban a su realidad. Morales supervisaba el ritual, asegurando los grilletes en sus tobillos, su rostro mostrando la satisfacción de un carcelero que ha guardado a sus monstruos de forma segura para la noche. La pesada puerta de madera se cerraba con un golpe sordo, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. El sonido del cerrojo deslizándose era el punto final del día. Afuera, la vida de la plantación se apagaba, reemplazada por el coro nocturno de los insectos y las ranas, un sonido que llegaba desde la cercana ciénaga. En la quietud de su celda, Kael y Yarrow se sentaban uno frente al otro. No hablaban, no se tocaban, simplemente existían en el mismo espacio. Su presencia era un consuelo mutuo contra la negrura que los envolvía. El aire se enfriaba, y con él, la tensión del día se disipaba lentamente, reemplazada por una calma vigilante. Habían sobrevivido un día más, y en la oscuridad, su pacto silencioso se renovaba, una promesa inquebrantable de que, sin importar lo que trajera el mañana, se enfrentarían a ello juntos. El mundo, para ellos, funcionaba según reglas predecibles y brutales. Existía el amo, el capataz, el trabajo, el dolor y la supervivencia. La vida era un ciclo de amaneceres y cadenas, de esfuerzo y encierro. Esta normalidad opresiva era todo lo que habían conocido. Se habían adaptado a ella, habían aprendido a navegar sus corrientes mortales con una inteligencia oculta y una voluntad de hierro. Creían entender los límites de la crueldad de su dueño, las líneas que incluso él no cruzaría para proteger su inversión. La ilusión de control no era solo de don Álvaro, en cierto modo, también era de ellos. Creían conocer las reglas del juego. No sabían que el tablero estaba a punto de ser volcado, que su amo, en su infinita arrogancia, se preparaba para exigirles lo único que no podían dar. Su aparente fragilidad no era física, sino social. Eran gigantes encadenados, herramientas vivientes sin voluntad propia a los ojos de sus amos. Su insignificancia como seres humanos era la premisa sobre la que se construía todo el poder de la sombra. Nadie se preguntaba qué pensaban o qué sentían, porque se asumía que no pensaban ni sentían nada más allá de los impulsos básicos de una bestia. Esta creencia fundamental en su propia superioridad era la grieta en los cimientos del mundo de don Álvaro. La tensión latente no provenía de la amenaza de un latigazo, sino del peso insoportable de una inteligencia y una furia reprimidas. Cada día de su misión silenciosa era un grano más de arena en un reloj que se acercaba inexorablemente a su hora final. El espectador, observando este cotidiano lento y aplastante, se ve obligado a sentir la presión. La empatía no nace de la pena,
sino de la comprensión de su increíble autocontrol. Se ve la disciplina en cada movimiento, la inteligencia en cada mirada silenciosa, la lealtad absoluta en su sincronía. El mundo que habitan parece inmutable, un sistema de poder tan arraigado que parece eterno. Las reglas son claras: obedecer o morir. Kael y Yaro han elegido una tercera vía: obedecer y esperar. Pero la espera no puede ser infinita. El contraste entre su poder físico y su impotencia social crea una tensión psicológica insoportable. Se establece la normalidad, una normalidad que está a punto de ser hecha añicos de la forma más violenta e inesperada. Y así, la noche caía sobre la sombra, una noche igual a miles de otras. Don Álvaro dormía en su cama con dosel, soñando con el oro que sus titanes le ganarían. Morales roncaba en su barraca, soñando con el poder que algún día tendría. Y en su celda oscura, Kael y Yaro no dormían. Permanecían sentados en la oscuridad, escuchando el pulso del mundo, sintiendo el vínculo que los unía. No eran frágiles, no eran insignificantes, eran una fuerza de la naturaleza contenida, dos mitades de una misma tormenta, esperando la única señal necesaria para desatarse. Y esa señal estaba a punto de llegar, no con el estruendo de un trueno, sino con la calma helada de una orden imposible que rompería las únicas reglas que importaban. La primera fisura en la normalidad no fue un sonido, sino una presencia. Un carruaje lacado en negro, tirado por caballos que no pertenecían a la sombra, se detuvo frente a la casa principal. De él descendió un hombre, cuya ropa costosa no lograba ocultar la dureza de un depredador. Don Álvaro lo recibió en el porche, no con la calidez de un anfitrión, sino con la tensa cortesía de un deudor. Hablaron en susurros, pero sus miradas se desviaban constantemente hacia el patio de entrenamiento, donde Kael y Yaro movían un tronco de ceiba bajo el sol implacable. No era una visita de amistad, era una inspección. Los gemelos, sin detener su labor, sintieron el peso de esos ojos calculadores. Por primera vez en años, la mirada de su amo no contenía orgullo, sino la fría evaluación de un hombre que sopesa el valor de una pieza antes de sacrificarla en un juego que está perdiendo. El visitante era don Mateo, un hacendado cuya reputación de crueldad y apuestas temerarias era conocida en toda la región. Su visita no pasó desapercibida. Los esclavos de la casa susurraban en los pasillos. Los capataces se mostraban más nerviosos de lo habitual. Los rumores se extendieron por los campos de caña como el fuego en la zafra. Se hablaba de deudas de juego, de tierras perdidas en una mala mano de cartas, del eco de la rebelión en Haití que había arruinado a tantos. La prosperidad de don Álvaro, que parecía tan sólida como las paredes de su mansión, era una fachada que empezaba a agrietarse. La presencia de don Mateo en la sombra era el síntoma de una enfermedad profunda, una desesperación que obligaría a don Álvaro a tomar medidas que antes habría considerado impensables. La estabilidad de su pequeño reino estaba amenazada desde fuera, y la presión comenzaba a transferirse hacia adentro. Kael y Yaro percibieron el cambio no en las palabras, sino en la atmósfera. El ritmo de la plantación, antes tan predecible como el amanecer, se volvió errático. Las órdenes de Morales se hicieron más agudas, sus castigos más frecuentes y desproporcionados. No se atrevía a tocar a los gemelos, la inversión más valiosa de su amo, pero desataba su frustración sobre los demás. Un día, desde su patio, vieron cómo azotaba a un anciano por tropezar con una raíz. El sonido del látigo cortando el aire húmedo era una nota discordante en la sinfonía del trabajo diario. No era un castigo, era una exhibición de poder nervioso. Kael y Yaro intercambiaron una mirada imperceptible. Entendieron que la violencia creciente no era un fin en sí mismo, sino una manifestación del miedo que emanaba de la casa grande. El miedo de su amo se estaba convirtiendo en el peligro de todos. Las visitas de don Álvaro a su recinto se volvieron más frecuentes. Ya no eran las inspecciones distantes de un coleccionista. Ahora entraba en el patio, acercándose a ellos, sus ojos recorriendo cada músculo, cada cicatriz. Les ordenaba realizar proezas de fuerza innecesarias, no para entrenarlos, sino para reafirmar su valor, quizás para sí mismo o para su acreedor invisible.
En su mirada había una mezcla de desesperación y codicia. Kyle y Yarrow soportaban el escrutinio con su habitual máscara de impasibilidad. Mantenían la cabeza gacha, los músculos relajados en una falsa sumisión, pero por dentro registraban cada detalle: el temblor en la mano de don Álvaro al servirse ron, el sudor en su frente a pesar de la sombra, la forma en que su mirada se detenía en el cuello de Yarrow o en los hombros de Kyle. Estaba midiendo su arma, calculando el poder destructivo que poseía. El cambio más inquietante llegó en su rutina. Una mañana, Morales les trajo 2 pesados collares de hierro, con argollas para cadenas. No eran los grilletes de los tobillos a los que estaban acostumbrados. Eran collares de castigo, diseñados para bestias incontrolables. Morales los dejó en el suelo de su celda sin una palabra. No se los pusieron, pero el mensaje era claro. El control se estaba intensificando. La confianza que don Álvaro tenía en su sumisión se estaba erosionando. Los veía no solo como un activo, sino también como un riesgo. El collar era un símbolo, una advertencia de que las reglas del juego estaban cambiando. La ilusión de una relación predecible entre amo y esclavo se estaba desmoronando, reemplazada por una tensión cruda y una amenaza apenas velada de violencia absoluta. Una noche, el sonido de una discusión acalorada llegó desde la casa principal. Las voces eran amortiguadas por la distancia, pero la furia era palpable. Reconocieron la voz de don Álvaro y la de don Mateo. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era el de un ultimátum. La discusión terminó con el portazo de una puerta y el sonido de un carruaje alejándose a toda velocidad en la oscuridad. Durante el resto de la noche, un silencio pesado y ominoso se asentó sobre la sombra. Era un silencio diferente al de la paz nocturna. Era el silencio que precede a una decisión irrevocable. Kyle y Yarrow permanecieron despiertos en su celda, escuchando. No necesitaban oír las palabras para entender que su destino se había sellado en esa habitación, en medio de gritos de desesperación y orgullo herido. Al día siguiente, el ambiente era fúnebre. Don Álvaro no salió de la casa. Morales caminaba por la plantación con una rigidez que traicionaba una ansiedad profunda. Evitaba la mirada de los gemelos. El trabajo continuó, pero sin el ritmo habitual. Todos sentían que algo se había roto. Los esclavos trabajaban con la cabeza gacha, susurrando entre ellos cuando los capataces no miraban. La historia de la discusión se había filtrado. Se hablaba de una última apuesta, una forma de saldar todas las deudas de una vez. Una apuesta de un valor tan inmenso que solo podía involucrar la posesión más preciada de don Álvaro. Los ojos de los otros esclavos se posaban en Kyle y Yarrow con una mezcla de piedad y terror. Ellos eran el precio. La violencia indirecta se convirtió en una amenaza directa. Durante el entrenamiento, Morales, por primera vez en años, los provocó verbalmente. Bestias inútiles, siseó, mientras levantaban una roca que habría aplastado a 3 hombres. Pronto demostrarán si valen la sangre que han costado. Sus palabras no eran un insulto casual, eran una profecía. Estaba preparando el terreno, intentando encender en ellos la agresividad que necesitarían. Kyle y Yarrow no respondieron. Continuaron con su tarea, sus movimientos fluidos y controlados. Pero la semilla de la intención de Morales había sido plantada. La violencia ya no era algo que presenciaban, se estaba dirigiendo hacia ellos, envolviéndolos en una expectativa mortal que no habían elegido. Esa tarde los llevaron al borde de la ciénaga. No era para entrenar. Morales y otros 2 capataces los observaban desde una distancia segura, con los mosquetes listos. La orden fue simple y absurda. Luchen. Don Álvaro quería verlos combatir. Una prueba preliminar. Un recordatorio de su poder. Kyle y Yarrow se miraron. El recuerdo del foso, de la sangre de su hermano, del pacto silencioso forjado a los 12 años, resurgió con una claridad dolorosa. Se negaron, no con palabras, sino con una inmovilidad absoluta. Se quedaron de pie, uno frente al otro, 2 estatuas de desafío silencioso. La furia en el rostro de Morales era volcánica, pero también había una pizca de miedo. Se dio cuenta de que había una línea que su brutalidad no podía hacerles cruzar. La negativa tuvo consecuencias.
Fueron arrastrados de vuelta a su recinto y encadenados con los nuevos collares. Las cadenas eran cortas, restringiendo sus movimientos, forzándolos a permanecer cerca el uno del otro, en una proximidad incómoda. La comida de esa noche no llegó. El castigo no era el dolor físico, sino el intento de quebrar su voluntad a través del hambre y la humillación. En la oscuridad de la celda, el metal frío de los collares era un recordatorio constante de la elección que se les presentaba: matarse el uno al otro o enfrentarse a la ira total de su amo. La normalidad se había hecho añicos por completo. Ya no eran los valiosos luchadores de don Álvaro. Se habían convertido en un problema, en un obstáculo para su propia supervivencia. La tensión en la plantación alcanzó un punto de ruptura. La noticia de su desafío silencioso se extendió. Para los capataces, era un acto de insubordinación impensable que merecía la muerte. Para los esclavos, era un acto de una dignidad incomprensible, un susurro de rebelión que era a la vez inspirador y aterrador. La estructura de poder de la sombra, basada en el miedo y la obediencia absoluta, había sido desafiada no con un arma, sino con la quietud. Kael y Yaro, sentados en la oscuridad, sentían el cambio en las corrientes de poder. Habían expuesto la única debilidad de su amo. No podía obligarlos a destruir lo único que les importaba. Y en esa revelación encontraron una nueva forma de fuerza. La noche trajo consigo una calma antinatural. El aire estaba quieto, pesado, como si contuviera la respiración. Desde su celda podían ver una actividad inusual en la casa principal. Se encendían más luces de lo normal. Se oía el movimiento de muebles. Se estaban haciendo preparativos, no para una fiesta, sino para un espectáculo. Un foso de peleas improvisado estaba siendo acondicionado en el gran patio trasero, el mismo lugar donde se celebraban las ejecuciones. La intención de don Álvaro era clara. Si no luchaban por voluntad propia, los forzaría en una arena pública. La humillación de su negativa sería lavada con la sangre de uno de ellos. La apuesta se llevaría a cabo sin importar el costo. Dentro de su celda, el mundo exterior se desvaneció. Solo existían ellos dos, las cadenas y la certeza de lo que vendría al amanecer. Yaro extendió una mano en la oscuridad y la posó sobre el hombro de Kael. No fue un gesto de consuelo, sino de confirmación. Un acuerdo final. Habían pasado sus vidas obedeciendo para sobrevivir, esperando un momento que nunca llegaba. Ahora entendían que la espera había terminado. La única libertad que se les ofrecía era la de elegir cómo morir. Pero en su silencio compartido, en el lenguaje que solo ellos entendían, comenzaron a forjar una tercera opción. No era una opción que implicara la obediencia o la muerte en la arena. Era una opción que reescribiría las reglas del juego para siempre. La última grieta se abrió en el corazón de su pacto. La amenaza ya no era externa. Don Álvaro había logrado lo imposible. Había convertido su lealtad mutua en su propia sentencia de muerte. Para sobrevivir, uno tendría que matar al otro. Al forzarlos a esta elección, había profanado lo único sagrado en su existencia. La furia que habían mantenido contenida durante una década, la ira fría y paciente, finalmente encontró un punto focal. No estaba dirigida hacia el sistema, ni hacia la esclavitud. Estaba dirigida, con la precisión de un láser, hacia el hombre que dormía en la casa grande, creyendo que todavía controlaba sus destinos. La normalidad no solo se había roto, estaba a punto de ser incinerada. La partida de caza se adentró en la ciénaga de Zapata, con la arrogancia de conquistadores, entrando en tierra baldía. Eran 25 hombres, una mezcla de capataces curtidos y rancheadores mercenarios, liderados por un Morales, cuya confianza era tan afilada como el machete en su cinto. Llevaban mosquetes, perros de presa y la convicción inquebrantable de su propia superioridad. Consideraban la persecución una formalidad, una tarea sucia pero necesaria para recuperar una propiedad valiosa y hacer un ejemplo brutal. El pantano, con su aliento húmedo y su zumbido de insectos, no era para ellos un adversario, sino un simple obstáculo. Un laberinto que contenía a dos bestias asustadas y sin rumbo. Subestimaban el terreno tanto como subestimaban a su presa, sin comprender que en ese lugar
las reglas de la plantación no aplicaban, y que el fango bajo sus botas tenía una paciencia mucho más antigua y letal que su propia crueldad. La cacería había comenzado como un acto de poder, una reafirmación del orden. No sabían que estaban marchando directamente hacia su propia disolución. El pantano no tardó en imponer su voluntad. Los caballos, inútiles en el terreno anegado, fueron dejados atrás en el borde, junto con una pequeña guardia. A pie, el progreso se volvió una agonía. El fango se aferraba a sus botas, succionando su energía con cada paso. La hierba cortante, alta como un hombre, les abría tajos en la piel expuesta, y el aire espeso y sin brisa parecía robarles el aliento de los pulmones. La bravuconería inicial se disolvió en un sudor agrio y maldiciones ahogadas. Morales los empujaba sin piedad, su frustración creciendo con cada metro ganado con dificultad. El orden jerárquico de la partida comenzó a resentirse bajo la presión física del entorno. Ya no eran una fuerza de caza disciplinada, sino un grupo de hombres irritables y exhaustos, luchando más contra la naturaleza que contra el enemigo que habían venido a buscar. La ciénaga no los atacaba, simplemente los absorbía, ralentizándolos, agotándolos, preparándolos para el verdadero terror que aún estaba por venir. El primer indicio de que algo andaba mal no provino de los hombres, sino de los animales. Los perros de presa, normalmente feroces y ansiosos por el rastro, se volvieron extrañamente sumisos. Al llegar a un denso bosquecillo de manglares rojos, cuyas raíces se entrelazaban como serpientes sobre el agua estancada, se detuvieron en seco, gimoteaban con el pelo del lomo erizado, negándose a avanzar, tiraban de sus correas, intentando retroceder hacia el terreno más abierto. Morales, enfurecido por el retraso, los azotó con una vara, pero el miedo de los perros era más fuerte que su adiestramiento. Uno de los rancheadores más viejos, un hombre llamado Silvio, escupió tabaco al agua oscura. «Estos animales huelen algo que no les gusta, jefe», murmuró. «Algo que no es ni hombre ni bestia». Morales lo ignoró, atribuyendo el comportamiento de los perros al hedor a podredumbre del pantano. Ordenó a sus hombres que se adentraran en el manglar, sin darse cuenta de que acababa de desestimar la primera advertencia. Mientras se abrían paso a través de las raíces, Silvio, el viejo rancheador, compartió un recuerdo en voz baja con el hombre que caminaba a su lado. No lo hacía por alarmar, sino por llenar el silencio tenso. «Yo los vi pelear una vez en el ingenio San Carlos», dijo, refiriéndose a los gemelos. Les llamaban los titanes de la sombra. Don Álvaro apostó una fortuna a que podían derrotar a 4 de los mejores luchadores de San Carlos. No duró ni 5 minutos. El otro hombre se burló, cortando una liana con su machete. «Son solo esclavos grandes, Silvio, pura fuerza bruta». El viejo negó con la cabeza. No era solo la fuerza, era la forma en que se movían. El más alto, Cael, no peleaba, solo observaba, y el otro, Yaro, parecía saber exactamente dónde golpear, cómo romper un hueso con el mínimo esfuerzo. Era como ver a una serpiente cazar. Preciso. La historia se perdió en el esfuerzo de la marcha, descartada como una exageración, pero la imagen de una violencia calculada quedó flotando en el aire húmedo. La primera pérdida fue silenciosa y absoluta. Morales había enviado a un joven capataz, impaciente y ansioso por impresionar, a explorar un sendero lateral que parecía más firme. El joven, llamado Mateo, se adentró en la vegetación con una confianza imprudente, prometiendo volver en minutos. Pasaron 10 minutos, luego 20. El silencio que siguió a su partida se hizo pesado, antinatural. No hubo un grito, ni el sonido de una lucha, ni el disparo de un mosquete. Simplemente se desvaneció. Morales organizó una búsqueda superficial, gritando su nombre, pero solo el eco le respondió. La conclusión oficial fue que el muchacho, inexperto en el pantano, había caído en una sima o había sido mordido por una serpiente silenciosa, pero entre los hombres una semilla de duda comenzó a germinar. La desaparición había sido demasiado limpia, demasiado completa. Era como si la ciénaga misma se lo hubiera tragado, sin dejar rastro. La partida ya no contaba con 25 hombres. Al caer el crepúsculo, la ciénaga se transformó.
La luz del día, que había revelado un infierno verde y sofocante, dio paso a una oscuridad casi total, una negrura que parecía tener peso y textura. Obligados a detenerse, los hombres establecieron un campamento precario en un pequeño islote de tierra firme. Encendieron una gran hoguera, no solo para alejar a los insectos, sino como un bastión contra la oscuridad que los envolvía. El fuego proyectaba sombras danzantes que convertían los troncos retorcidos de los manglares en figuras monstruosas. El silencio de la marcha fue reemplazado por la cacofonía de la noche del pantano, el croar de las ranas, el chirrido de los insectos y, de vez en cuando, el chapoteo de algo grande moviéndose en el agua cercana. Los hombres se apiñaban alrededor de las llamas, con los mosquetes al alcance de la mano, sus conversaciones reducidas a susurros. El sentimiento de ser cazadores se había evaporado. Ahora se sentían sitiados, atrapados en una isla de luz en un océano de oscuridad amenazante. La guerra psicológica comenzó poco después de la medianoche. Primero fue un sonido sutil, el chasquido de una rama seca, rompiéndose justo en el límite del círculo de luz. Todos se tensaron, apuntando sus armas hacia la oscuridad, pero no vieron nada. Más tarde, oyeron lo que parecía ser el llamado de un ave nocturna, pero el patrón era extraño, repetitivo, casi como una señal. Un hombre juró haber visto 2 pares de ojos brillando entre los árboles, pero cuando los demás miraron, no había nada allí. El miedo, alimentado por el agotamiento y el entorno opresivo, comenzó a jugar con sus mentes. Cada susurro del viento se convertía en un paso sigiloso, cada sombra en un enemigo al acecho. No estaban siendo atacados físicamente, sino mentalmente. Kael y Yaro no necesitaban mostrarse. Su presencia se sentía en todas partes, convirtiendo la imaginación de sus perseguidores en su peor enemigo. La paranoia se extendió por el campamento como una fiebre. El amanecer no trajo alivio, sino una nueva dosis de terror. Al hacer el recuento, descubrieron que faltaba otro hombre. Se llamaba Vargas, un mercenario veterano que había sido asignado a la primera guardia. Su mosquete fue encontrado apoyado cuidadosamente contra un árbol, cargado y listo. Su cantimplora y su saco de dormir estaban en su sitio. No había señales de lucha, ni una sola gota de sangre, ni huellas que indicaran que había sido arrastrado. Simplemente se había esfumado de su puesto sin hacer el más mínimo ruido. Esta vez, la explicación de un accidente o un animal era imposible. Estaba claro que algo o alguien lo había tomado con una habilidad y un sigilo que desafiaban toda lógica. El miedo en el campamento se coaguló en un terror tangible. Ya no perseguían a 2 esclavos fugitivos. Estaban siendo cazados por fantasmas. El cerco no era físico, era una red de miedo que se cerraba lentamente a su alrededor. La reacción de Morales fue una erupción de violencia. Su autoridad, basada en la fuerza y la intimidación, se veía amenazada por un enemigo que no podía ver ni golpear. Cuando uno de los hombres más jóvenes, con el rostro pálido de terror, sugirió que debían regresar y pedir refuerzos, Morales lo derribó de un puñetazo. «¡Cobardes!», rugió, su voz resonando en la quietud de la mañana. «Son 2 esclavos. ¿Dejarán que 2 bestias los asusten?». Acusó a Vargas de deserción, prometiendo despellejarlo vivo cuando lo encontrara. Pero su furia era una máscara frágil para la ansiedad que roía sus entrañas. Estaba perdiendo el control de sus hombres y, lo que era peor, de la situación. Su cacería se había convertido en una pesadilla, y su única respuesta era aplicar la misma brutalidad que usaba en la plantación, sin darse cuenta de que en el pantano esa brutalidad era inútil, un simple ruido en un vacío que lo estaba devorando. Mientras los hombres se preparaban para reanudar la marcha, con una renuencia palpable, Silvio, el viejo rancheador, encontró algo en el lugar donde Vargas había estado de guardia. Parcialmente oculto bajo una hoja de palma, había un trozo de tela basta, de un color ocre desvaído. Lo recogió y lo examinó. La tela era gruesa, tejida a mano, diferente a la ropa de los capataces o a los harapos de los esclavos de campo. Uno de los capataces de la sombra se acercó y reconoció la tela al instante. «Es de los taparrabos
que don Álvaro les hacía usar en las peleas, dijo, su voz apenas un susurro. Los hacía teñir con arcilla para que parecieran gladiadores. La tela no estaba rasgada, como si se hubiera enganchado en una rama. Sus bordes estaban cortados limpiamente. Estaba colocada allí deliberadamente. No era un rastro, era un mensaje. Un recordatorio de quiénes eran, de la arena, de la violencia que eran capaces de desatar. Un símbolo que decía, sabemos que están aquí, y los estamos esperando. A menos de 200 metros de distancia, ocultos en la densa copa de una ceiba gigantesca, Kael y Yaro observaban el desmoronamiento del campamento. Se movían con una lentitud y un silencio que los hacían parte del árbol mismo. Desde su posición elevada, veían a los hombres como piezas en un tablero de juego que ellos mismos habían diseñado. No había odio en sus rostros, solo una concentración intensa y una calma absoluta. Habían pasado la noche moviéndose por los bordes del campamento, creando sonidos, dejando pistas falsas, alimentando el miedo de sus perseguidores. Kael señaló con un leve movimiento de la barbilla hacia un sendero apenas visible que se desviaba hacia el este. Un camino que llevaba directamente a un área de ciénagas engañosas. Yaro asintió, una única y casi imperceptible inclinación de cabeza. La comunicación fue instantánea y completa. No estaban huyendo, estaban conduciendo. Cada acción de los cazadores era una reacción a un estímulo que ellos habían creado. El control de la situación nunca había estado en manos de Morales. La trampa se activó con una simplicidad devastadora. El sendero que Kael había señalado parecía prometedor, el terreno más firme que habían encontrado en horas. Morales, ansioso por demostrar que seguía al mando y que podía encontrar un camino, ordenó a un grupo de 5 hombres que avanzaran rápidamente para asegurar la ruta. El grupo, liderado por el capataz que había reconocido la tela, se adelantó con un renovado, aunque frágil, sentido de propósito. Siguieron el sendero durante unos 50 metros, hasta que la tierra firme se convirtió, sin previo aviso, en una capa delgada de vegetación que ocultaba un profundo pozo de arenas movedizas. El grito del primer hombre que se hundió hasta la cintura fue ahogado por el pánico de los demás. 2 más cayeron al intentar ayudarlo. El caos fue total. No hubo un ataque, no hubo una emboscada, solo el pantano, utilizado como un arma pasiva, reclamando a sus víctimas. Lograron sacar a 2 de los hombres, cubiertos de lodo y temblando de terror. Pero los otros 3 fueron devorados por la ciénaga. Mientras los supervivientes, conmocionados, se reagrupaban, la voz de Silvio, el rancheador, se alzó de nuevo, esta vez despojada de cualquier rastro de anécdota. Era el tono de un hombre que finalmente conecta las piezas de un rompecabezas aterrador. Las historias no eran solo sobre su fuerza, dijo, mirando no a Morales, sino a la impenetrable pared de vegetación que los rodeaba. Decían que Kael, el que nunca hablaba, podía predecir los movimientos de un oponente antes de que los hiciera, que no era un luchador, sino un estratega. Don Álvaro lo usaba para analizar a los rivales. Le susurraba algo al oído a su hermano, y la pelea terminaba. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una nueva y terrible implicación. La idea de una inteligencia calculadora, de una mente táctica escondida detrás de esos ojos vacíos y esa fuerza bruta, era infinitamente más aterradora que la de 2 bestias gigantes. Estaban luchando contra un enemigo que pensaba, y ellos ni siquiera habían empezado a hacerlo. Morales, por primera vez, sintió una punzada de verdadero miedo, una sensación helada que se abrió paso a través de las capas de su arrogancia y crueldad. La comprensión lo golpeó, no como una revelación, sino como un impacto físico. Había perdido a 6 hombres sin haber visto a su enemigo una sola vez. Sus perseguidos dictaban cada uno de sus movimientos, anticipándose a ellos, guiándolos hacia la destrucción. Su superioridad en armas y números era una ilusión. En un arrebato de impotencia y furia, levantó su mosquete y disparó a ciegas contra la espesura. «¡Salgan y peleen, cobardes!», gritó su voz sonando extrañamente débil en la inmensidad del pantano. «¡Animales!». El eco de su disparo y su insulto le fue devuelto por el silencio. No hubo respuesta. Solo el zumbido de los insectos
y el suave murmullo del viento entre las hojas. Su desafío se perdió en un vacío que no se inmutaba por su rabia. Estaba gritándole a un laberinto que él mismo había construido a su alrededor. La inversión de poder era ahora completa y brutalmente evidente. Los hombres restantes ya no miraban el pantano como un obstáculo, sino como el arma de su enemigo. Cada liana parecía una soga, cada sombra una emboscada, cada sonido de un animal una señal codificada. El miedo a lo desconocido había sido reemplazado por la certeza de una inteligencia hostil que los observaba desde todos los ángulos. Ya no eran cazadores persiguiendo una presa asustada. Eran intrusos atrapados en un territorio ajeno, siendo desmantelados sistemáticamente por dos estrategas que conocían cada centímetro de su campo de batalla. La percepción del espectador, que inicialmente pudo haber visto a dos víctimas desesperadas huyendo para salvar sus vidas, se había invertido por completo. Ahora veía a dos depredadores alfa en su hábitat natural, ejecutando un plan con una paciencia y una precisión aterradoras. La víctima no era tan indefensa como parecía. Era el verdugo. La noche comenzó a caer de nuevo, esta vez con una promesa de terror aún mayor. El grupo de Morales, ahora reducido a 19 hombres asustados y desmoralizados, se agrupó en el borde de la ciénaga de arenas movedizas, sin atreverse a avanzar ni a retroceder. Estaban físicamente cercados, no por muros, sino por su propio miedo y por la geografía mortal que los rodeaba. La posibilidad de fuga, que horas antes parecía una certeza, ahora se había reducido a una esperanza tenue y desesperada. Su objetivo ya no era encontrar a los gemelos para castigarlos. Su nuevo y único objetivo era sobrevivir a la noche y encontrar una manera de salir de ese infierno verde. Pero en la penumbra creciente, mirando las sombras que se alargaban y se fusionaban con la oscuridad, cada uno de ellos sintió una verdad helada en sus huesos. La ciénaga no tenía intención de dejarlos ir. El cerco estaba cerrado. La furia de Morales fue una tormenta inútil contra la calma absorbente del pantano. Se negó a aceptar la trampa por lo que era. Un acto de inteligencia táctica. En su mente, la pérdida de 3 hombres solo podía ser el resultado de la estupidez de ellos y de la malevolencia aleatoria de la ciénaga. Gritó a los supervivientes cubiertos de lodo, acusándolos de incompetencia y cobardía. Su voz un eco áspero en la quietud, que siguió a los gritos ahogados. Ordenó a la partida que siguiera adelante, una decisión impulsada no por la estrategia, sino por un orgullo herido que no podía concebir ser superado por la misma propiedad que había supervisado con un látigo. Su arrogancia era una brújula rota que los guiaba más profundamente hacia el laberinto. No entendía que cada paso que daban era sobre un terreno que sus presas no solo conocían, sino que habían convertido en un arma. Su negativa a ver la verdad era la primera grieta en su armadura de autoridad. Las palabras de Silvio sobre la mente estratégica de Kyle ya no eran una anécdota lejana. Se convirtieron en un veneno que se filtró en la moral del grupo. Los hombres comenzaron a mirar la vegetación de una manera diferente. Ya no veían un caos de hojas y ramas, sino un diseño deliberado, una arquitectura de la muerte. Cada sombra parecía calculada, cada sendero una invitación a la perdición. El miedo cambió de naturaleza. Ya no temían a la fuerza bruta de 2 gigantes, un concepto que podían entender y enfrentar con armas de fuego. Empezaron a temer a una inteligencia invisible que los observaba, que anticipaba cada uno de sus movimientos, que jugaba con ellos. Esta nueva cepa de terror era mucho más corrosiva, porque atacaba su confianza, su sentido de superioridad. Dejaron de ser cazadores persiguiendo a una bestia y se convirtieron en soldados ciegos en un campo de batalla diseñado por un enemigo que podía ver cada uno de sus pasos. La respuesta de Morales a esta creciente ola de paranoia fue la única que conocía: la violencia. Cuando notó a 2 de sus hombres susurrando entre ellos, con los ojos fijos en la espesura, los abofeteó con el dorso de la mano, el sonido resonando como un disparo. La única cosa que deben temer aquí es a mí, siseó, su rostro a centímetros del de ellos, pero su intimidación ya no tenía el mismo efecto. Los hombres bajaron la cabeza en un gesto de sumisión, pero sus ojos ya no reflejaban el miedo a su capataz, sino el terror a la selva.
La autoridad de Morales, forjada en el orden predecible de la plantación, se estaba disolviendo en el caos del pantano. Podía golpear a sus hombres, pero no podía golpear la idea que se había apoderado de sus mentes, la idea de que estaban siendo superados, de que su líder los estaba llevando a una aniquilación segura. Su control se estaba convirtiendo en una actuación desesperada. La segunda noche descendió sobre ellos no como un manto, sino como una mortaja. El fuego que encendieron era más grande que la noche anterior, una pira desafiante contra la oscuridad, pero el círculo de luz que proyectaba se sentía más pequeño, más frágil. El silencio de la primera noche fue reemplazado por una guerra de nervios. Desde las profundidades de la oscuridad comenzaron a oír sonidos que no pertenecían a la fauna del pantano. Un golpeteo rítmico y bajo, como el de una piedra contra un tronco hueco, provenía de su flanco derecho. Momentos después, un sonido idéntico respondía desde la izquierda, creando un eco desorientador que parecía rodearlos por completo. No era un sonido amenazante en sí mismo, pero su deliberación, su cadencia metódica, era profundamente perturbadora. Era una comunicación, una señal de que sus enemigos estaban coordinados, despiertos y observando desde la negrura impenetrable que los sitiaba. Poco antes del amanecer, cuando el agotamiento había embotado los sentidos de los centinelas, uno de los hombres que se aventuró al borde del campamento para relevarse tropezó con algo. Al bajar su linterna, la luz reveló uno de los pesados collares de hierro que don Álvaro había ordenado para los gemelos. Estaba colocado cuidadosamente sobre una raíz de mangle que se proyectaba desde el agua, limpio de lodo, brillando débilmente a la luz del fuego. No había sido arrojado ni perdido. Había sido puesto allí. Era un mensaje inconfundible, más elocuente que cualquier palabra. Era un símbolo de su antigua esclavitud, ahora presentado como un trofeo de su libertad. Era una declaración silenciosa que decía: «Estas eran nuestras cadenas. Ahora, este pantano es la vuestra». El descubrimiento envió una onda de choque de terror puro a través del campamento. La audacia del acto, la capacidad de acercarse tanto sin ser detectados, era la de fantasmas. La cohesión del grupo se fracturó por completo. El miedo ya no era una emoción compartida que los unía, sino una fuerza centrífuga que los separaba. Empezaron a surgir acusaciones. Un hombre acusó a otro de haberse quedado dormido durante su guardia. 2 mercenarios casi llegaron a los golpes por una porción de carne seca, su paranoia convirtiendo una disputa trivial en una lucha por la supervivencia. Morales tuvo que intervenir, usando la culata de su mosquete para separarlos, pero el orden que impuso fue superficial. La confianza entre los hombres se había evaporado. Cada uno se convirtió en una isla de terror, sospechando de las sombras y de sus propios compañeros. Estaban atrapados en un círculo de luz, pero la verdadera oscuridad estaba creciendo dentro de ellos, alimentada por la paciencia y la precisión psicológica de un enemigo que nunca habían visto. La partida de caza se estaba devorando a sí misma desde adentro. La mañana reveló una imposibilidad que congeló la sangre en sus venas. Faltaba un hombre, un rancheador llamado Jiménez, pero su desaparición desafiaba toda explicación lógica. Su hamaca, colgada entre 2 árboles en el centro del campamento, a no más de 5 metros del fuego agonizante, estaba vacía. Sus botas estaban perfectamente alineadas debajo, junto a su mosquete apoyado contra un tronco. No había huellas ni signos de lucha, ni una sola hoja fuera de lugar. Se había desvanecido del corazón mismo de su precaria fortaleza sin hacer un solo ruido, rodeado por más de una docena de hombres armados y despiertos. La idea de un ataque animal o un secuestro convencional se hizo añicos. Esto era obra de algo más, algo que se movía con un silencio y una habilidad que no parecían de este mundo. La ilusión de seguridad en los números se evaporó, dejando solo la certeza de que no había ningún lugar seguro. Fue entonces cuando la autoridad de Morales se quebró. Silvio, el viejo rancheador, se le acercó, no con la insolencia de un subordinado, sino con la gravedad de un hombre que pronuncia una sentencia. «Esto no es una cacería, Morales», dijo, su voz baja y rasposa. «Nos están desmantelando, nos están quitando el sueño, la razón, y ahora a nuestros hombres, uno por uno, no están huyendo,
Nos están purgando. Varios hombres asintieron en silencio, sus rostros demacrados a la pálida luz del amanecer. Por primera vez, Morales no tuvo una respuesta violenta. Miró los rostros de sus hombres y vio no solo miedo, sino una resolución silenciosa. Vio que su control, mantenido a través de la fuerza bruta, se había vuelto irrelevante frente a un terror que no podía golpear ni amenazar. Su liderazgo había muerto durante la noche, junto con la desaparición de Jiménez. En un acto de desesperación, Morales tomó la peor decisión táctica posible. Negándose a aceptar la derrota que significaría una retirada, concibió un plan nacido del pánico y la arrogancia. Se esconden porque somos demasiados juntos, anunció, su voz tratando de proyectar una confianza que ya no sentía. Nos dividiremos en 3 grupos. Peinaremos este maldito pantano y los acorralaremos. No pueden esconderse de todos nosotros a la vez. El plan fue recibido con un silencio sepulcral. Los hombres entendieron instintivamente que dividir sus fuerzas era una locura, un suicidio. Era exactamente lo que un estratega querría que hicieran. Pero el hábito de la obediencia, combinado con el miedo a la ira de Morales, era demasiado fuerte. Con una renuencia que pesaba más que sus equipos, el grupo diezmado se dividió, rompiendo su única ventaja restante, su número. Desde la copa de una ceiba envuelta en la niebla matutina, Kael y Yaro observaron cómo las 3 pequeñas partidas se adentraban en la ciénaga por caminos divergentes. No hubo gestos ni sonidos entre ellos, solo una quietud compartida, la calma de un plan que se desarrolla a la perfección. Habían pasado la noche no solo aterrorizando a sus perseguidores, sino también preparando el siguiente movimiento, dejando rastros sutiles y engañosos que cada grupo seguiría inevitablemente. Habían anticipado la reacción de Morales, su orgullo herido, su necesidad de una acción agresiva y desesperada. La división de la partida de caza no fue una sorpresa, fue el resultado que habían diseñado. Mientras los hombres desaparecían en la niebla, convirtiéndose en grupos aislados de presas, los gemelos descendieron del árbol con la fluidez de 2 grandes felinos, listos para comenzar la siguiente fase de su silenciosa y metódica aniquilación. El grupo liderado por Silvio, ahora reducido a solo 5 hombres, avanzaba con una cautela que rayaba en la parálisis. La niebla era una pared blanca y húmeda que amortiguaba el sonido y reducía el mundo a un radio de unos pocos metros. Cada chasquido de una rama, cada llamada de un pájaro, los hacía detenerse, con los mosquetes levantados y los corazones martilleando contra sus costillas. Ya no buscaban a los gemelos, simplemente intentaban no ser encontrados. Seguían un sendero que parecía más transitado, una opción que en su estado de miedo parecía la más segura. No se dieron cuenta de que el sendero no había sido hecho por animales, sino por los pies de Yaro, quien lo había recorrido una y otra vez durante la noche, apisonando la tierra para crear una falsa sensación de seguridad, guiándolos hacia un callejón sin salida. La trampa era de una simplicidad brutal. El sendero los condujo a un estrecho desfiladero, con paredes de roca resbaladiza y cubiertas de musgo a cada lado. El espacio era tan angosto que se vieron obligados a caminar en una sola fila. La niebla era más densa aquí, el aire frío y estancado. Después de caminar unos 30 metros, el hombre de la vanguardia se detuvo. El camino estaba bloqueado por un enorme árbol caído, sus raíces arrancadas de la tierra. Mientras se daban la vuelta para retroceder, un sonido atronador resonó detrás de ellos. Desde lo alto del desfiladero, una cascada de rocas y tierra suelta, desalojada por una palanca cuidadosamente colocada por Kael, se derrumbó, bloqueando la entrada. No hubo ataque, no hubo violencia directa. Simplemente quedaron encerrados, atrapados en una tumba de piedra y niebla, separados del resto de la partida y completamente a merced de sus captores. El pánico se apoderó del pequeño grupo. Gritaron pidiendo ayuda, sus voces ahogadas por las paredes del desfiladero y la densa niebla. Dispararon sus mosquetes al aire, pero el sonido de los disparos fue un estallido sordo y breve que no viajó lejos. Se dieron cuenta, con un horror helado, de la precisión de la trampa. No estaban destinados a morir por la caída de rocas. Estaban destinados a ser aislados, contenidos, para ser tratados más tarde.
El sentimiento de ser cazadores se había transformado en la horrible certeza de ser ganado acorralado. Silvio se sentó sobre una roca húmeda, con la cabeza entre las manos. No por miedo, sino por una especie de respeto aterrorizado. Había subestimado por completo a los titanes de la sombra. No eran bestias, eran arquitectos, y ellos habían caminado voluntariamente hacia el corazón de su diseño. Mientras tanto, el grupo de Morales escuchó el distante estruendo del desprendimiento de rocas. Morales Moro, sin embargo, lo descartó con un gesto impaciente. «El pantano se asienta, sigan moviéndose», ordenó. Su mente, nublada por la furia y la negación, se negaba a conectar los puntos. Estaba tan concentrado en la idea de una confrontación directa que era ciego a la guerra de desgaste que se libraba a su alrededor. Empujó a sus hombres a un ritmo más rápido, adentrándose en un área de manglares particularmente densa, donde las raíces aéreas creaban un laberinto infranqueable para cualquiera que no conociera los pasajes ocultos. Estaba persiguiendo un eco, un fantasma, mientras su fuerza era desmantelada metódicamente a sus espaldas. Su exceso de confianza se había convertido en una forma de ceguera voluntaria, una enfermedad que lo estaba llevando a él y a los hombres que le quedaban directamente a la aniquilación. La primera confrontación fue tan rápida y silenciosa que apenas registró como un evento. Uno de los hombres de Morales se detuvo para desatar una liana de su pierna. Se quedó rezagado del grupo solo unos segundos. En ese breve lapso, una sombra se materializó desde el velo de niebla detrás de él. Era Yaro. No hubo un grito de guerra, ni una carrera. Simplemente apareció. Su mano, del tamaño de un plato pequeño, se cerró sobre el cañón del mosquete del hombre. Con un giro de muñeca que no parecía requerir ningún esfuerzo, arrancó el arma de las manos del hombre. El sonido de los dedos rompiéndose fue un chasquido seco y nauseabundo. El hombre abrió la boca para gritar, pero el dolor y el shock le robaron el aire. Para cuando sus pulmones encontraron el aliento, Yaro ya se había desvanecido de nuevo en la niebla, llevándose el arma con él. El hombre se tambaleó hacia adelante, cayendo de rodillas frente a Morales, acunando su mano destrozada y balbuceando incoherentemente sobre un gigante silencioso, una sombra que se movía sin hacer ruido. El terror en sus ojos era absoluto. No era el miedo a una herida, sino el terror a lo imposible. La prueba estaba allí, la mano rota, el mosquete desaparecido. No había sido un animal, no había sido un accidente. Habían sido tocados por primera vez, no con intención de matar, sino de desarmar, de demostrar una superioridad tan aplastante que era casi casual. Estaban siendo despojados de sus armas, de su confianza, de su propia humanidad, pieza por pieza. La violencia no era salvaje, era precisa, controlada y aterradoramente personal. Estaban siendo desmantelados como máquinas. Fue en ese momento, mirando el rostro aterrorizado de su subordinado y la mano rota y antinatural, que la negación de Morales finalmente se hizo añicos. Levantó la vista hacia la pared blanca de niebla que lo rodeaba, una cortina que ocultaba a un enemigo que era a la vez omnipresente e invisible. La cadena de eventos de las últimas 48 horas se alineó en su mente, no como una serie de desgracias, sino como una campaña militar perfectamente ejecutada. Las desapariciones, las trampas, la guerra psicológica, el desarme. Comprendió con una claridad nauseabunda que nunca habían estado cazando. Desde el momento en que pusieron un pie en la ciénaga, habían sido la presa. La arrogancia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de puro y desnudo terror, el terror de un hombre que se da cuenta de que ha llevado a sus seguidores a su propia tumba. Los hombres restantes del grupo de Morales se agruparon instintivamente, formando un círculo apretado en un pequeño claro, con la espalda contra la espalda. Ya no avanzaban, ya no buscaban, simplemente esperaban. La niebla se arremolinaba a su alrededor, silenciando el mundo y magnificando el sonido de su propia respiración aterrorizada. El pantano, que antes les parecía un simple obstáculo, ahora se sentía vivo, una entidad consciente y hostil que respiraba con ellos. La inversión de poder ya no era una sospecha, era una realidad física y sofocante. Eran los amos de la sombra,
los hombres que ostentaban el poder de la vida y la muerte sobre cientos de almas. Aquí, despojados de su entorno de poder, eran solo hombres asustados, perdidos y desarmados, esperando el juicio final de los 2 esclavos que habían subestimado tan catastróficamente. La caza había terminado. La cosecha estaba a punto de comenzar. La niebla no se disipó con el amanecer. Se espesó. Se aferraba al pequeño claro como un sudario, convirtiendo el mundo en una habitación blanca y sin paredes. Morales y los 2 hombres que le quedaban estaban espalda con espalda. Un triángulo de terror en el centro de la nada. El aire estaba tan quieto que podían oír el latido de la sangre en sus propios oídos, un tambor frenético contra el silencio absoluto del pantano. Cada gota de condensación que caía de una hoja sonaba como un paso. Habían dejado de buscar, de moverse. Su única estrategia era la inmovilidad, la esperanza de que el silencio los hiciera invisibles. Pero sabían, con una certeza que les helaba los huesos, que no estaban solos. El final de la caza no sería una retirada, sería una audiencia, y ellos eran los acusados, esperando que el juez finalmente se mostrara. Y entonces aparecieron, no con un estruendo, ni una carrera desde la espesura, sino con la quietud de la propia niebla tomando forma humana. Desde un lado del claro, Kael se materializó, su figura enorme apenas distinguible, cubierto de lodo y vegetación, como si hubiera brotado de la misma tierra. Simultáneamente, desde el lado opuesto, Yaro emergió del velo blanco, un reflejo perfecto de su hermano. No se movieron, simplemente se quedaron allí, en los bordes del claro, 2 pilares silenciosos que enmarcaban el destino de los 3 hombres atrapados en el centro. No había armas en sus manos, no había ira en sus rostros, solo una presencia abrumadora, la calma de una fuerza de la naturaleza que ha llegado para reclamar lo que es suyo. La atmósfera, ya tensa, se solidificó, volviéndose tan pesada que parecía difícil respirar. El primero en romperse fue un joven rancheador llamado Luis. Un gemido ahogado escapó de sus labios mientras intentaba levantar su mosquete, sus manos temblando tan violentamente que el cañón del arma dibujaba círculos erráticos en el aire. El otro hombre, un capataz veterano, simplemente dejó caer su arma al suelo con un ruido sordo, un gesto de rendición total. Sus ojos estaban fijos en los gemelos, su rostro una máscara de incredulidad y terror primordial. «¡Disparas, idiota!», gritó Morales a Luis, pero su voz, normalmente un rugido de autoridad, sonó delgada y quebradiza. En ese instante, mirando los ojos tranquilos y calculadores de Kael, Morales vio la verdad que su arrogancia le había impedido ver durante 2 días. No eran bestias, eran verdugos, y el juicio había comenzado. El movimiento de Yaro fue una lección de economía letal. No corrió, fluyó. Se deslizó a través del claro con una velocidad que parecía desafiar su tamaño, sus pies descalzos sin hacer un solo ruido sobre la hierba húmeda. Antes de que Luis pudiera alinear su disparo tembloroso, Yaro estaba sobre él. Su mano se cerró sobre el cañón del mosquete, no para arrancarlo, sino para estabilizarlo. Con la otra mano, aplicó una presión precisa y corta en la base del cráneo del hombre. Hubo un chasquido seco, como el de una rama al romperse. Los ojos de Luis se quedaron en blanco y se desplomó. Su dedo nunca llegó a apretar el gatillo. La acción fue tan rápida, tan desprovista de emoción, que pareció menos un acto de violencia que la desactivación de una máquina defectuosa. El capataz que había soltado su arma dio media vuelta, su instinto de supervivencia superando su parálisis. Se lanzó hacia la niebla, corriendo a ciegas, tropezando con las raíces. No llegó lejos. Kael, que no se había movido de su sitio, dio un solo paso lateral, extendiendo una pierna. El capataz tropezó cayendo de bruces en el fango. No tuvo tiempo de levantarse. Yaro, que ya se movía en anticipación, estaba allí. No hubo un golpe. Simplemente colocó una rodilla en la espalda del hombre y tiró de su cabeza hacia atrás con una fuerza controlada. El crujido de la vértebra cervical fue un sonido nauseabundo y breve, absorbido casi al instante por la niebla. El cuerpo quedó inmóvil. En menos de 10 segundos, la partida de caza de Morales se había reducido a un solo hombre.
Un silencio profundo descendió sobre el claro, roto solo por el goteo del agua desde los árboles. Los dos cuerpos yacían donde habían caído, sus muertes tan silenciosas como sus vidas habían sido ruidosas. Kael y Yaro se volvieron al unísono para mirar a Morales. No se acercaron, simplemente lo observaron desde la distancia, dos estatuas de lodo y músculo, sus rostros impasibles. La batalla, si se le podía llamar así, había terminado antes de empezar. No había sido una lucha, sino una purga, una eliminación metódica de amenazas. El espectador, al presenciar esta violencia funcional y desapasionada, no siente la emoción de la victoria, sino el peso sombrío de la necesidad. La catarsis no es un grito de triunfo, sino el suspiro de una tarea inevitable y terrible que finalmente se ha cumplido. Morales, con el rostro descompuesto por una mezcla de rabia y terror, finalmente reaccionó. Levantó su pistola, la última reliquia de su poder, y disparó. El estallido fue una profanación en la quietud del pantano. La bala de plomo cortó la niebla, pasando inofensivamente a 1 metro de la cabeza de Yaro y enterrándose en el tronco de un mangle. El eco se desvaneció, dejando un silencio aún más profundo que antes. Con las manos temblando, Morales intentó desenfundar el machete que colgaba de su cinturón, el mismo machete que había usado para infundir miedo y disciplina en la sombra. Era su última defensa, el símbolo de la autoridad que creía tener en ese mundo, pero en el corazón de la ciénaga no era más que un trozo de metal inútil. Antes de que la hoja del machete saliera por completo de su vaina, Yaro había cruzado el claro. No se detuvo frente a Morales, pasó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se rozaron. En ese instante de paso, la mano de Yaro se cerró sobre la de Morales, la que sujetaba la empuñadura del machete. No hubo forcejeo. La fuerza del agarre de Yaro fue tan absoluta que los huesos de la mano de Morales crujieron bajo la presión. El capataz ahogó un grito de dolor. Sus dedos se abrieron por reflejo. Yaro tomó el machete y, sin detener su paso, lo arrojó con un movimiento lateral del brazo. La hoja giró en el aire y se hundió en el agua estancada de un charco cercano, desapareciendo bajo la superficie oscura con un suave glup. Morales se quedó mirando su mano aplastada, su mente incapaz de procesar la facilidad con la que había sido despojado de su arma. Ahora solo le quedaba la pistola vacía. Con su mano buena, intentó desesperadamente recargarla, derramando la pólvora sobre la hierba húmeda, sus movimientos torpes y febriles. Fue entonces cuando Kael se movió. Avanzó lentamente, con una deliberación que era más aterradora que cualquier carrera. No había amenaza en su postura, solo una inevitabilidad tranquila. Cada paso era pesado, mesurado, el avance de una marea que no puede ser detenida. Morales levantó la vista del inútil ritual de recarga y vio al gigante acercándose. El pánico se apoderó de él y retrocedió tropezando, cayendo sentado en el fango. El hombre que había gobernado con puño de hierro ahora estaba reducido a una criatura asustada, arrastrándose hacia atrás en la tierra mojada. Kael se detuvo frente a él. Se inclinó, no con agresividad, sino con la lentitud de un hombre que recoge un objeto caído. Tomó la pistola de las manos temblorosas de Morales. El capataz no ofreció resistencia. Kael examinó el arma por un momento, como si estudiara un artefacto curioso. Luego, con una calma metódica, la desarmó, dejando caer el cañón, el mecanismo de chispa y la culata de madera en el lodo, donde se hundieron lentamente. No dijo una palabra. El acto de desmantelar el arma, pieza por pieza, fue un mensaje más poderoso que cualquier amenaza. Estaba desmantelando la identidad de Morales, despojándolo de la herramienta que le daba la ilusión de poder sobre otros hombres. Mientras Kael se erguía, Yaro se acercó a Morales por detrás. Con un solo y rápido movimiento de su cuchillo de supervivencia, cortó el cinturón de cuero del capataz. El cinturón, con sus cartucheras y su bolsa de provisiones, cayó al suelo. Yaro no lo tocó. Simplemente lo dejó allí, un último símbolo de la autoridad y la preparación de Morales, ahora inútil en el fango. El capataz se quedó allí, sentado en la tierra húmeda, con la mano rota, sin armas, sin equipo, con los pantalones sueltos. Había sido despojado de todo,
no solo de sus posesiones, sino de su misma esencia de hombre de poder. Estaba completamente indefenso, reducido a su forma más básica y vulnerable. La humillación era tan absoluta que trascendía el miedo a la muerte. Morales levantó la vista hacia Kyle, sus ojos suplicando una explicación, una razón, un final rápido. Buscaba la furia de un esclavo vengativo, la rabia de una bestia herida. Pero en los ojos de Kyle no encontró nada de eso. No había odio, ni placer, ni ira, solo una vasta y fría inteligencia, una profundidad que nunca había imaginado. Vio el reflejo de su propia insignificancia en la calma de esos ojos. Comprendió, en ese momento de claridad absoluta, que su brutalidad, su poder y su crueldad habían sido irrelevantes. Había estado jugando un juego cuyas reglas nunca entendió, contra oponentes cuya verdadera naturaleza nunca fue capaz de concebir. La verdad final no fue que iba a morir, sino que nunca había importado. Sin una palabra, sin una última mirada, Kyle y Yaro se dieron la vuelta. Caminaron uno al lado del otro, sus espaldas anchas presentadas a su enemigo derrotado. No miraron hacia atrás, simplemente se alejaron, sus figuras masivas fundiéndose de nuevo con la niebla, volviendo al corazón del pantano que ahora era su reino. Su partida fue el acto final de desprecio, la declaración de que Morales ya no era una amenaza, ni siquiera digno de su atención. No lo mataron. No le ofrecieron el cierre de una ejecución. Simplemente lo borraron de su mundo, dejándolo atrás como se deja una herramienta rota. Su silencio, al regresar, ya no era el de la sumisión, sino el de la soberanía. Morales se quedó solo en el claro, una figura patética en medio de sus muertos. El silencio que dejaron los gemelos fue rápidamente llenado por los sonidos del pantano, que parecían haberse contenido hasta ese momento. El zumbido de los insectos se reanudó, más fuerte que antes. Desde el agua oscura donde su machete había desaparecido, escuchó un chapoteo bajo y pesado, el sonido de un cuerpo grande y escamoso deslizándose desde la orilla. El terror en el rostro de Morales cambió. Ya no era el miedo a un enemigo humano, sino el terror primordial a ser simplemente carne en un mundo que no se preocupaba por su existencia. La cámara se detiene en su rostro, mientras la niebla se arremolina y los sonidos de los verdaderos depredadores de la ciénaga se acercan. El juicio de los gemelos había terminado. El de la naturaleza apenas comenzaba. La niebla se retiró lentamente del claro, no como una cortina que se levanta, sino como un fantasma que se disuelve, revelando la cruda realidad de la masacre. Los cuerpos de los hombres de Morales yacían en posturas rotas y antinaturales, ya reclamados por la indiferencia del pantano. Kyle y Yaro no se detuvieron a contemplar su obra. No había triunfo en sus posturas, ni alivio en sus rostros. Simplemente se quedaron de pie por un momento, dos figuras cubiertas de lodo, escuchando el silencio que habían creado. El aire, antes cargado con la pólvora y el terror de los hombres, ahora olía a tierra húmeda y a descomposición. La guerra había terminado. La victoria se sentía exactamente como la supervivencia, pesada, silenciosa y solitaria. No intercambiaron una mirada. No había nada que decir. La tarea estaba hecha, y ahora solo quedaba el vasto y vacío día por delante, un futuro que habían comprado con la sangre de otros. Se adentraron más en el corazón de la ciénaga, moviéndose con el mismo propósito silencioso con el que habían cazado. Pero algo en su sincronía había cambiado. Antes era la danza de dos depredadores trabajando juntos. Ahora era la marcha lenta de dos almas que llevaban la misma carga invisible. Cada paso los alejaba más del mundo de las plantaciones, de las campanas, de los látigos y de los hombres, pero también los alejaba de cualquier vestigio de la humanidad que una vez pudieron haber reclamado. El pantano los acogió, sus sonidos naturales envolviéndolos de nuevo, el zumbido de los insectos, el llamado de las aves acuáticas, el chapoteo de los peces en los canales oscuros. Estaban regresando a casa, a un reino que habían conquistado, pero su conquista no les había otorgado un trono, sino una celda más grande, una de aislamiento absoluto, construida con los huesos de sus perseguidores.
encontraron refugio en un pequeño cayo de tierra firme, un islote de palmas y helechos rodeado por un laberinto de manglares. Allí, por primera vez en días, se detuvieron, se sentaron, no uno frente al otro, sino de espaldas a un mismo árbol, mirando en direcciones opuestas hacia el agua inmóvil. El silencio entre ellos, que una vez fue su mayor arma y su más profundo consuelo, ahora se había transformado. Estaba impregnado con el eco de los huesos rompiéndose, con la memoria de los ojos aterrorizados de Morales. Ya no era un silencio de pacto y estrategia, sino un silencio de duelo. No lloraban por los hombres que habían matado, sino por la parte de sí mismos que había muerto con ellos. Se habían liberado de sus cadenas de hierro solo para forjar otras nuevas, invisibles y mucho más pesadas, hechas de los actos que la libertad les había exigido. Kyle miró sus propias manos, grandes y callosas. Habían sido las herramientas de su opresión, luego las armas de su liberación. Recordó la sensación del cuello de don Álvaro, la fragilidad de la columna vertebral bajo la fuerza que aplicó. Fue un cálculo, una palanca, una cuestión de física, pero la memoria no era solo táctica, era una mancha en su alma. Había planeado cada movimiento, cada trampa, cada muerte. Había usado su mente, la parte de él que sus captores nunca supieron que existía, para convertirse en un asesino más eficiente de lo que jamás imaginaron. Ganaron, pero al hacerlo, confirmaron la peor percepción que sus amos tenían de ellos, que eran monstruos. La terrible ironía era que tuvieron que convertirse en el monstruo para dejar de ser tratados como una bestia. La libertad tenía el sabor amargo de la autotraición. Yaro sintió el eco de la violencia no como un pensamiento, sino como una vibración en sus propios huesos. Cada impacto, cada fractura, cada vida que había terminado con sus manos estaba grabada en su memoria muscular. Él había sido el ejecutor, la encarnación física de la estrategia de Kyle. No sentía arrepentimiento, porque el arrepentimiento era un lujo que nunca pudieron permitirse, pero sentía el peso de ser la tormenta. Miró a su hermano, cuya silueta estaba recortada contra el agua oscura, y vio el mismo peso en la caída de sus hombros. Habían luchado toda su vida por un único objetivo, protegerse mutuamente. Lo habían logrado. Estaban a salvo, estaban libres. Pero el mundo del que se habían liberado los había marcado de forma tan indeleble que ahora llevaban su brutalidad dentro de ellos como una enfermedad crónica. Semanas después, en la sombra, la historia se había solidificado en una leyenda conveniente para los amos. La partida de caza, al igual que los gemelos fugitivos, había sido consumida por la ciénaga de Zapata. Se convirtió en una historia con moraleja sobre la arrogancia del hombre frente a la naturaleza salvaje. Un relato que borraba convenientemente la insurrección y la aniquilación. Un nuevo capataz, más joven y más nervioso, caminaba por los campos de caña, su crueldad teñida de una nueva ansiedad. La plantación seguía funcionando, la caña seguía creciendo, el azúcar seguía produciéndose. El sistema, herido pero no roto, simplemente había reemplazado las piezas perdidas. Para el mundo exterior, el orden había sido restaurado, y el silencio de la ciénaga era la prueba de que el problema se había resuelto a sí mismo. Pero en la oscuridad de los barracones, una historia diferente echó raíces y floreció. Una leyenda susurrada de boca en boca, un mito que crecía con cada narración. No era la historia de dos esclavos que huyeron, sino de dos espíritus vengadores que reclamaron la ciénaga como su reino. No se decía que habían matado a los cazadores, se decía que el pantano, bajo su mando, los había juzgado y devorado. Kyle y Yaro se convirtieron en algo más que hombres. Se transformaron en loas, en orillas del pantano, guardianes silenciosos que observaban desde la espesura. Su historia se convirtió en un evangelio secreto de retribución, una fuente de esperanza tan intensa que era casi tan peligrosa como la desesperación que buscaba aliviar. Inspiraba sueños de libertad, pero también recordaba el precio terrible y solitario que se debía pagar por ella. El verdadero legado de su rebelión no fue la libertad que ganaron para sí mismos, sino el miedo que sembraron en los corazones de sus opresores. El silencio de los esclavos en los campos
ya no era visto como sumisión o estupidez. Ahora, en cada espalda musculosa y sudorosa, en cada par de ojos bajos que evitaban la mirada del capataz, los amos veían una posibilidad, una amenaza latente. La brutalidad se intensificó por paranoia, pero la confianza ciega en su propio poder se había roto para siempre. Kyle y Yarrow, en su ausencia, se habían convertido en un fantasma que acechaba cada plantación, un recordatorio constante de que debajo de la superficie de la obediencia podía estar gestándose una inteligencia fría y una furia paciente. Habían demostrado que la mente podía ser un arma más afilada que cualquier machete. Meses después, la vida en la ciénaga les había dado una nueva forma. Eran más delgados, sus cuerpos despojados de la masa muscular del entrenamiento forzado y redefinidos por las exigencias de la supervivencia. Se movían con una gracia animal, convertidos en una parte intrínseca del ecosistema. Construyeron un refugio rudimentario, aprendieron los ritmos de las mareas y las migraciones de las aves, hablaban aún menos que antes, su comunicación reducida a gestos eficientes y a una comprensión innata. Habían encontrado una paz, pero era la paz de un animal salvaje, una existencia despojada de todo lo que no fuera la necesidad inmediata. Eran libres, pero su libertad era la de una isla, rodeada por un océano infranqueable de su propio pasado. Una tarde, mientras el viento soplaba desde el oeste, trajo consigo un sonido débil y distante, el canto de los esclavos en los campos de una plantación lejana. Era una melodía de trabajo, una canción de una tristeza profunda y comunitaria. Kyle y Yarrow se detuvieron en lo que estaban haciendo y escucharon, inmóviles. El sonido era un eco de un mundo que habían aniquilado dentro de sí mismos, un mundo de sufrimiento compartido, de pequeños consuelos, de pertenencia a una comunidad unida por el dolor. En ese momento, la verdadera dimensión de su aislamiento se hizo palpable. Habían escapado de la comunidad de los oprimidos solo para encontrarse completamente solos. Intercambiaron una única y larga mirada, y en ella estaba el reconocimiento silencioso de todo lo que habían perdido en el camino para ganar su libertad. Un día, la leyenda que habían creado llegó a su puerta. Un esclavo fugitivo, joven y con una herida infectada en la pierna, se topó con su campamento. Al verlos, cayó de rodillas, balbuceando fragmentos de la historia que había oído en los barracones, pidiéndoles que los guiaran a todos hacia la libertad, hacia la guerra. Kyle y Yarrow lo observaron, su rostro una mezcla de desesperación y esperanza febril. Vieron en él un reflejo de su propia historia, pero su camino ya no era ese. Kyle, el estratega, simplemente negó con la cabeza, un movimiento lento y definitivo. Yarrow, el ejecutor, le dio al hombre un trozo de pescado ahumado y una hierba medicinal para su herida, y luego señaló un sendero oculto que conducía no hacia la sombra, sino hacia la costa y la posibilidad de un barco. Su guerra había terminado. Le ofrecieron al hombre la supervivencia, no la venganza. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el agua estancada de la ciénaga con colores de sangre y oro. Kyle y Yarrow estaban de pie en la orilla, dos siluetas imponentes contra la luz moribunda. Observaban cómo el fugitivo desaparecía en la distancia, un fantasma más en su pasado. No se miraron. Sus ojos estaban fijos en la vasta y silenciosa extensión de su reino. Habían ganado. Eran libres. Pero su libertad era una jaula sin barrotes, un exilio autoimpuesto. Se habían convertido en la leyenda que susurraban los esclavos, pero al hacerlo, habían dejado de ser hombres. Eran una fuerza de la naturaleza, tan elementales y solitarios como los antiguos manglares que los rodeaban. La cámara se detiene en sus figuras inmóviles mientras la oscuridad los envuelve, dos titanes reinando sobre un imperio de sombras y silencio. Y en ese silencio final yace el peso insoportable de su victoria.